Última hora. Ahora el gobierno corporativo de Guyana intenta otorgar concesiones, así lo ha hecho, no lo han ejecutado en la práctica, pero intenta otorgar concesiones en territorios que son venezolanos, que no tienen ninguna discusión. Y eso no lo vamos a discutir nosotros con nadie. El territorio del oeste del río Esequibo para acá es territorio de Venezuela. Eso no lo vamos a discutir con nadie. Pero más allá de eso, inclusive en las aguas que corresponden a esos territorios, violando todos los tratados, violando todo el ordenamiento. Pero ¿cuál es el fondo en verdad? Es la provocación contra Venezuela. ¿Cuál es el fondo en verdad? Ahora viene la instalación de bases militares en Guyana. Instalación de bases militares, ¿para qué? Para tenerlas listas para atacar a nuestro país. Amenazas de allá, de afuera, el imperialismo. Vean lo que ocurre, pues. Vean lo que ocurre en el mundo ahorita. Cómo se desata una guerra de un día para otro y sustituyen una guerra por otra. Ninguna guerra es buena. Ninguna guerra es buena. Años con un genocidio en Palestina. Años un genocidio en Palestina. Matando todos los días al pueblo palestino. El sionismo que gobierna Israel. Hoy, desafortunadamente, desde mi punto de vista, andan buscando una excusa para acabar con ese pueblo. Ojalá se imponga, como dice nuestro presidente, el sano juicio y que se sientan a conversar y no haya más derramamientos de sangre. Pero tienen que respetar a Palestina. Tienen que respetar a Palestina. Tienen que cesar los ataques contra Palestina. Tienen que devolverle el territorio que le corresponde a Palestina. Claro, ahí Estados Unidos se está jugando mucho, ¿eh? Entonces todo está cambiando. Todo cambia todos los días. Ya nadie habla de Ucrania. Se acabó Ucrania. Y con Ucrania se acaba Zelensky y todo lo que giraba alrededor de él. Apoyar a Colombia y apoyar a Guyana. Ayer, ojo, porque nosotros estamos cerquita, Monaga está cerquita. El embajador de Estados Unidos en Guyana manifestó su total apoyo al gobierno guyanés. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Y aquí nadie vaya a pensar y a subestimar al imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano es una fiera. Y cuando está herido es peor. Manifestó su apoyo al gobierno guyanés, al gobierno de este señor desquiciado, que lo que quiere es una guerra. Referéndum consultiva sobre los grandes temas de la trayectoria y el legado histórico de la Guayana Esequiba, sobre los grandes temas del presente y sobre todo sobre los grandes temas del futuro. Nos convocamos, nos reencontramos. Cada quien expuso su visión y el domingo habló la voz del pueblo y la voz del pueblo fue contundente. En las 5 preguntas el pueblo venezolano mostró un consenso impresionante, un consenso impactante de la posición que ha unido, que une y que debe unir a Venezuela sobre este gran tema que tiene que ver con la integridad territorial, con la soberanía, con la paz, con la región. Algo sumamente importante. Yo agradezco el esfuerzo que se ha hecho. Lo dije el domingo en la noche después de recibir los resultados, la proyección de los resultados, con casi un 70% de la transmisión que ya el CNE tenía hasta ahora, casi a las 10 de la noche. Estábamos reunidos en la sede de la Cancillería, la Casa Amarilla, que conozco muy bien. Casa Amarilla que fue sede de gobierno del capitán general de la España imperial y colonial. Durante varios siglos, esa sede. Y allí donde estábamos está el balcón, donde se dieron los sucesos históricos
en que el pueblo de Caracas, un jueves santo, 19 de abril de 1810, echó al último capitán general del Imperio Español y estableció la primera forma de gobierno autónomo de la historia de lo que sería la República de Venezuela. Estábamos en esos espacios históricos. Por lo general siempre recibimos los resultados electorales en Miraflores, los equipos de trabajo, pero ese día, no sé, las cosas nos llevaron a encontrarnos allí y recibimos el boletín, el primer boletín con el 70% y la proyección y ya los porcentajes contundentes en cada una de las preguntas. Las 5 preguntas. La primera pregunta y la segunda pregunta, en aquellos márgenes impresionantes de apoyo, fueron las más votadas. La más votada de todas fue la pregunta de reconocer al Acuerdo de Ginebra como único instrumento, ley entre las partes para resolver esta controversia. Vaya qué conciencia del pueblo actuante, votante, activado, vaya qué conciencia. La segunda pregunta más votada, en aquellos márgenes impresionantes de más del 95%, la segunda pregunta que tuvo casi 97.99% de aprobación. La primera, que es rechazar el laudo arbitral colonialista impuesto por la doctrina Monroe, conocido como el laudo arbitral de París 1899, por ser nulo e írrito. Posición sólida. Luego las otras preguntas tuvieron también márgenes altísimos. La pregunta sobre los derechos en el mar, sobre el rechazo por todos los medios de acuerdo al derecho de el intento de la República de Guyana con la ExxonMobil de tomarse los mares por delimitar y lo que es peor, tomarse los mares venezolanos frente al del Tamacuro, recibió más del 96%. La pregunta sobre la Corte Internacional de Justicia, vaya tema. Lo hablaba hoy el doctor Jorge Rodríguez en una esclarecedora rueda de prensa que dio en horas del mediodía. Contestó varias preguntas de medios de Alemania, de Estados Unidos, de Venezuela, de Sudamérica. Y precisamente el doctor Jorge Rodríguez apuntaba sobre estos temas, como extrañamente una posición que ratifica hoy Brian Nichols, subsecretario de Estado, y el vocero de la Casa Blanca el día de ayer, creo que de apellido Matthews, el vocero de la Casa Blanca ayer y Brian Nichols hoy, le dan la orden a Venezuela. Primero, que el referéndum no tiene validez ni es vinculante, dicen ellos, desde los Estados Unidos. Y segundo, que Venezuela tiene que ir a la Corte Internacional de Justicia y acatar lo que diga la Corte y reconocer su jurisdicción. Venezuela está como para recibir órdenes del norte. Le pregunta yo a los venezolanos, a los que nos ven por medios, por redes, nos escuchan por la radio, Venezuela debe acatar las órdenes imperiales de la doctrina Monroe del gobierno de Estados Unidos. Además, no, porque la primera pregunta, que tuvo el voto de casi el 97% de los venezolanos y venezolanas, estableció como una posición nacional histórica para ahora y para siempre que Venezuela
no reconoce ni reconocerá la jurisdicción ni la competencia de la Corte Internacional de Justicia en ninguna circunstancia sobre el tema de la Guayana Esequiba. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Martin Miller. Escúchame, Martin Miller. Brian Nichols. En el norte, Venezuela habló en la tercera pregunta con voz clara, fuerte y explícita, con voz propia. Y ustedes saben que la voz del pueblo es la voz de Dios. Es voz sagrada, es decisión sagrada. Y como dice el artículo 70, cuando se refiere a los referéndums consultivos, las 5 preguntas, pero particularmente, señor Miller, señor Brian Nichols, la tercera pregunta de la Corte Internacional de Justicia es un mandato popular obligante y vinculante para todos los gobiernos que vengan en Venezuela en los años y décadas por venir. Mandante y vinculante, que lo escuche el ExxonMobil, que lo escuche Guyana, que lo escuche el mundo. Hablamos de la primera combatiente, un saludo a Cilia Froh, está por ahí. La primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera de la Corte, la cuarta de los mares, ¿verdad? Y la quinta pregunta, para coronar, con 2 orejas dirían. No les gusta ese lenguaje taurino porque ahora viola los derechos de los animales. Para coronar la página de la historia que escribió nuestro pueblo en un día brillante y hermoso, domingo 3 de diciembre, el pueblo, con más del 96% de los votantes, de manera consensual y contundente, decidió acoger la propuesta de crear el Estado de la Guayana Esequiba, darle nacionalidad venezolana a todos sus habitantes, cédula de identidad y reconocerlos como venezolanos y venezolanas, hermanos de nuestra patria bolivariana. Quinta pregunta, bella, histórica, única, estratégica y estructural además. Les agradezco a todos y a todas. Les agradezco a los que votaron, a los que no votaron. Les agradezco a los venezolanos y venezolanas en el exterior que dieron su apoyo por las redes sociales. Y hoy nos hemos convocado de manera conjunta y de manera ampliada. De manera conjunta hemos convocado al Consejo de Defensa de la Nación, al Consejo de Seguridad de la Nación y al Consejo Federal del Gobierno. 3 consejos constitucionales de gran pertinencia, utilidad y fortaleza para agrupar la opinión nacional, para buscar soluciones a los asuntos de nuestra Venezuela. Y creí necesario, estudiando con la Comisión Presidencial, escuchando recomendaciones, quiero agradecer a todas las fuerzas políticas del país, a todos los poderes públicos del país, a grupos de expertos en la materia que me han hecho llegar en las últimas 48 horas propuestas muy valiosas que forman parte de un conjunto de acciones que vamos a activar el día de hoy. En presencia del Consejo de Defensa de la Nación, en presencia del Consejo Federal de Gobierno, que agrupa gobernadores, alcaldes y poder popular, en presencia de todas las fuerzas que en Venezuela se mueven en los ámbitos de la política, la economía, la cultura, la espiritualidad, todas las religiones. Mi saludo especial por los encuentros interreligiosos que hemos desarrollado. En primer lugar,
El artículo 323 de la Constitución, en el título 7 de la Constitución, título de la seguridad de la nación, constituyente William Saab, en el capítulo número 1 de disposiciones generales, artículo 323 establece: el Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos le corresponde también establecer el concepto estratégico de la nación, presidido por el presidente de la República. Lo conforman el vicepresidente o vicepresidenta de la República, el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano y los ministros o ministras de los sectores defensa, seguridad interior, relaciones interiores y planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones. Poderoso órgano del Estado, convocado, presente y activado aquí con su secretario general, el mayor general Ejército Ornella Ferreira. Igualmente hemos convocado a esta reunión para entregar el conjunto de propuestas y acciones con motivo de la decisión del pueblo del domingo pasado. Hemos convocado al Consejo de Estado. Consejo de Estado, artículo 252 de la Constitución de 1999. Es un consejo también de mucha responsabilidad. Artículo 252, el Consejo de Estado lo preside el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva y estará conformado además por 5 personas designadas por el presidente de la República, una representante designado o designada por la Asamblea Nacional, un representante designado o designada por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador o gobernadora designada por el conjunto de mandatarios estadales. El Consejo de Estado también tiene como órgano, se establece en el artículo 251, el Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos en los que el presidente de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión. Convocado, pertinente, presente. Y el Consejo Federal de Gobierno, que realmente es una de las creaciones más maravillosas que nos ha permitido, por ejemplo, en estos años difíciles de sanciones, de crisis, de bloqueo, de amenazas, cabalgar la distribución cristiana de los recursos escasos del país, cabalgar esa situación de la manera más eficiente, más democrática, más igualitaria posible. Artículo 185, capítulo 5. El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas, acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios. Estará presidido por la vicepresidenta o vicepresidente de la República e integrado por los ministros o ministras, los gobernadores o gobernadoras, un alcalde o alcaldesa por cada estado y representantes de la sociedad organizada de acuerdo con la ley. Es un superórgano de cogobierno federal que creí necesario, oportuno, convocarlo para que la voz del liderazgo legítimo de los estados y municipios y de la sociedad y el poder popular
esté presente en todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, luego de la decisión del domingo 3 de diciembre. Convocados, presentes. Y además, avanzar en el conjunto de propuestas que se han ido presentando en el debate que hicimos. Si algo tuvo la llamada campaña electoral rumbo al referéndum, es que fue un espacio de educación para nuestro pueblo. Se pierden de vista doctor Jorge Rodríguez, doctora Gladys Gutiérrez, doctor William Satt, doctor Elvis Amoroso, general en jefe Padrino, mayor general Ornella Ferreira, líderes, lideresas de todas las fuerzas políticas